Por cierto, muchas carreteras ha construido la empresa privada. ¿No os da eso que pensar que vuestros argumentos en realidad se basan en creer que el capitalismo es una cosa que no es y que nunca será? ¿De verdad no os dais cuenta de que el capitalismo ha llegado a hacer cosas a través del Estado y no a través de empresas privadas, o a través de la empresa privada contratada por el Estado que la empresa privada aún no ha sido capaz de igualar? Solo os estoy pidiendo ni siquiera que seáis coherentes, os estoy pidiendo que miréis a la historia y repenséis las gilipolleces que decís, que son... Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy vamos a responder a algunos haters y liberales enfadados. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Formación Comunista. Hoy he querido recuperar un viejo formato que hace tiempo que no hago, en el que, voy a aprovechar para responder algunas de las críticas que han suscitado algunos de los últimos vídeos que he sacado, sobre todo el vídeo criticando a los liberales, que dejo por aquí la miniatura, y por aquí la tarjeta para que vayáis a verlo. Es un vídeo que saqué hace un mes y que no sentó muy bien a mucha gente, aunque a mucha gente le gustó. Y también he recuperado algunos comentarios de otra gente criticándome en otros vídeos, pero que van en la misma línea. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Antes de empezar con los liberales, antes de empezar con las críticas que me ha hecho gente que no le gusta nada el comunismo, he querido meter al principio un comentario que me hizo especial gracia en el último vídeo que hice sobre el Estado, sobre el comunismo y el Estado, en el que, definía el Estado desde las posiciones marxistas, y como hay gente que no tiene mucha lectura detrás, cuando lee o ve cosas parecidas entre personajes a los que odia y yo, pues me lo echan cara. El comentario es el siguiente, vais a flipar. Dice: tranquilamente este vídeo lo podría haber hecho Milei, la izquierda en su peor momento. Bueno, Mauricio, yo no soy de izquierdas, yo soy comunista. A lo que se refiere Mauricio es que en este vídeo hago referencia a que el Estado es el monopolio de la violencia. Mauricio cree que la idea de que el Estado es el monopolio de la violencia es una idea genuina de Milei. ¿Qué? Claro, la gente obviamente en los comentarios flipando, se partieron de risa. Además, quiero poner algunos que me hicieron mucha gracia, como por ejemplo... Claro, Milei hablando de la lucha de clases, por supuesto. Otro que es el señor Zapatero, que es un seguidor que se llama Zapatero, dice el camarada Milei. Y por supuesto Chucky de Gandía, un saludo a Chucky, que dice: Milei de acero, el orgullo del obrero. Bueno, aparte de esta coña, hay gente que no lleva mucho tiempo en política y mucho menos en lecturas políticas, y la idea de que el Estado monopoliza la violencia no es algo propio de los comunistas o de los liberales, es algo bastante asimilado por muchas ideologías y por perspectivas históricas. Aún así, esto es ignorancia más que otra cosa, y hate, porque ha venido a decirme que estoy en mi peor momento llamándome de izquierdas, que es mucho más ofensivo que decirme que estoy en mi peor momento. Pero vamos a dejar esto atrás y vamos a seguir para responder ya a gente que viene a hacerme críticas un poco más fundamentadas. Vamos por partes, ¿vale? Dice uno: yo a todos estos chavales que apoyáis tanto el comunismo sin vivirlo, os daría un trozo enorme de tierra fructífera para que os crearais, entiendo, un estado independiente con ríos y salida al mar. Os daría dinero durante los primeros 5 años, electricidad, materiales, mano de obra, agua, para que tengáis los recursos necesarios para empezar, y que invitarais a todos los que quieran ir a disfrutar del comunismo con vosotros. Esto es algo que no ocurre en el capitalismo, ¿no? Esto es la idea de que el comunismo, si tan demostrable es y tan importante es, que los comunistas nos juntemos y hagamos una comuna, básicamente, ¿no? El problema es que el comunismo no es una forma de salir de la sociedad, no es una forma de aislarse. El comunismo, para funcionar, necesita del desarrollo del capitalismo y necesita partir de las estructuras productivas que el propio capitalismo tiende a colapsar por sus contradicciones internas. Es una propuesta de organización productiva a nivel social, nacional y global. En este sentido, la idea de comunalizar el comunismo es destruirlo, al igual que lo hubiera sido comunalizar el capitalismo. El capitalismo no triunfa cuando un pequeño Estado con relaciones mercantiles empieza a poder hacer la competencia al feudalismo y a demostrar que son mejores. El capitalismo triunfa porque se impone a sangre y fuego a través de la acumulación originaria, la expropiación y el asesinato de campesinos, la creación de masas de obreros desposeídos que son prácticamente mendigos en las ciudades, y el colonialismo y todo lo que ello conlleva, con el exterminio de poblaciones enteras y la sustitución por relaciones mercantiles que benefician a la metrópoli. Por ejemplo, Estados Unidos en Filipinas. El capitalismo, amigas y amigos, no ha llegado a través de una competencia legítima,
Porque la historia no funciona así. No funciona así para el capitalismo y no funciona así para el comunismo. Y igual que el capitalismo se impuso por la fuerza, por esa burguesía ascendente que se aprovechó de las revoluciones liberales para ponerse en una posición de poder, el comunismo parte de la necesidad de una revolución, pero en este caso no de una minoría, sino de una mayoría que se imponga a los intereses de esa minoría parasitaria y oligárquica que sigue defendiendo el capitalismo porque es su forma de vida. Pero bueno, hoy no vamos a entrar en esto. Que la idea de comunalizar modos de producción no ha funcionado nunca. O sea, los modos de producción cambian de unos a otros en base a una ley que descubrió Marx, es la obligatoria correspondencia entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, y el comunismo, en ese sentido, es la evolución necesaria del capitalismo decadente. Para que construyerais esa sociedad perfecta que divulgáis y que, claro, esta se ha probado en más de 70 países con resultados no muy buenos. Bueno, no muy buenos. Convertir a un país agrario en una potencia nuclear y en la segunda potencia mundial y alcanzar niveles de crecimiento nunca vistos en la historia, no me parece un resultado no muy bueno. Aumentar el nivel de ingesta calórica, el desarrollo de hospitales, universidades, escuelas técnicas, la creación de un sistema de ferrocarriles, ganar la Segunda Guerra Mundial a uno de los ejércitos más poderosos de la historia. Resultados no muy buenos, la verdad. Pero que inicialmente repetían esta misma tesis, que repetís vosotros, la de nosotros lo haremos mejor. No, en realidad el estado más triunfal en la historia de la lucha por el comunismo ha sido la Unión Soviética, que fue una revolución que se hizo a posteriori del fracaso de la Comuna de París, medio siglo antes, y que en realidad construyeron cosas nuevas que nunca se habían hecho y demostraron que podían funcionar. No había habido un estado obrero triunfal y con gran terreno y que se mantuviese en el tiempo en ningún lado de la historia, y la Unión Soviética demostró que se podía construir el comunismo y que este no se quedara en una experiencia marginal y fácil de destruir. Lo hicieron mejor, eso sí, y después mucha gente intentó copiarlo de la Unión Soviética, pero lo hizo desde parámetros erróneos o inadecuados para su país o lo que fuese, y sí tuvieron experiencias que no consiguieron llegar tan lejos en la lucha contra la propiedad privada, pero en realidad la Unión Soviética, en ese sentido, siendo el primer estado obrero triunfante, no tiene nada que envidiarle a muchos países capitalistas que para hacer lo que hicieron ellos en 50 años necesitaron 2 siglos y el exterminio de poblaciones enteras a través del colonialismo, por ejemplo. Luego, en 10 o 20 años, si vosotros queréis, claro, aún seguimos en la isla, seguimos en la isla comunal, ya que los países comunistas son ampliamente reconocidos por su enorme transparencia, bueno, y los capitalistas también, da gusto verlos. Este hombre confunde la economía con la necesidad de sobrevivir de un estado que está en guerra con otros estados. Esto pasa entre países capitalistas también. Mira lo que pasa en la guerra de Ucrania o en la guerra de Israel y Palestina. Nunca sabremos muchas de las cosas que supuestamente está haciendo un bando u otro y se van a quedar en los archivos secretos de estados que tienen que polemizar con otros estados y que por lo tanto no van a ser transparentes en ningún sentido respecto a cuestiones que les afecten. Que digas que hubo falta de transparencia en los estados socialistas cuando era la norma en los estados capitalistas, me da la risa. Obviamente era un estado que tenía que sobrevivir y sobreponerse a los obstáculos de los estados imperialistas y capitalistas que le cercaban. No iba a regalarles la garantía de poder ganarle. O sea, me parece una falta de realismo político increíble, increíble. Nos enseñáis qué tal es vivir en ese precioso país con el sistema que habéis implantado. Ya te digo, todo gratis para que lo montéis a vuestro gusto como queráis, barra libre. Ya, bueno, eso no pasa. No existe eso y mucho menos en el capitalismo, donde todo se compra. Así que, bueno, no te preocupes, que en este sistema en realidad los únicos que disfrutan de manera gratuita un terreno y poder hacer lo que les dé la gana son los hijos de los ricos, de la burguesía y de la oligarquía financiera. Es lo que hay, no es al revés, lo siento. Llevaros a todos los ciudadanos que queráis, ningún problema, faltaría más. Y si no queréis decirnos después qué tal os va, no hay problema, no queremos entrometernos en vuestra perfecta sociedad. El resultado ya lo sabemos, os quejaréis de que la culpa ha sido de otro, como siempre hace el comunismo. El comunismo es un modo de producción que emerge de las contradicciones del capitalismo, se presenta por lo tanto como una necesidad histórica, como una tendencia histórica, lo cual no implica que cualquier comunismo en cualquier momento va a funcionar, ni muchísimo menos. La sociedad sigue siendo compleja, sigue teniendo condicionantes materiales que hay que descubrir y adaptarse a ellos, y además se relaciona tu sociedad con otras sociedades, muchas veces entrando en dinámicas que nada tienen que ver con lo que está pasando en tu país, lo cual se pudo ver en el desarrollo del socialismo en la Unión Soviética, por ejemplo, y la posición que tuvieron después en revoluciones de liberación nacional que para nada eran socialistas,
pero que sí que les venían bien para su lucha contra el imperio estadounidense, por ejemplo. Nosotros somos muy autocríticos con muchas cosas que se hicieron mal y también porque era una cuestión también de agotabilidad de un momento revolucionario que impresionó a todo el mundo, que afectó a todo el mundo. Es más, hoy en día los estados capitalistas, si tienen estado de bienestar, seguridad social, todas estas cosas, es por el impulso que supuso la revolución socialista de 1917. Se hicieron cosas mal, también se hicieron muchas cosas bien, hay ciclos y ciclos revolucionarios, ahora hemos estado en un momento de retroceso total y eso no es culpa de nadie más que de la historia en ese sentido y de saber prever esos hechos y de sobreponerte a obstáculos que ahora sabemos que se van a presentar y que antes no, pero que bueno, que el capitalismo estuvo intentando imponerse políticamente a través de revoluciones burguesas siglos. Y en España, por ejemplo, solo hay que ver el siglo XIX o las diversas revoluciones francesas que hubo y todas las contradicciones ligadas a la destrucción del antiguo régimen que no acaba de destruirse del todo porque la burguesía se alía con elementos del viejo modo de producción para mantener su dominación contra los revolucionarios, etcétera, etcétera. La historia es muy contradictoria, amigo. No puedes verla así de simple. Yo no la veo así. No me achaques tu ignorancia, ¿vale? O sea, allá tú con tu historia comunal, de verdad. Aún te creerás que Andorra es un país soberano donde el capital es libre y que nadie puede con ellos. ¿Qué es esto? O que Suiza es un país que sobrevive porque la gente tiene armas y se puede defender y no porque sea el banco de la oligarquía imperialista mundial. O sea, vamos a ver, esto es de primero de bachillerato. Dice, pero que por mí os daría todas las herramientas para que al menos no os quejéis de que habéis tenido que trabajar. Bueno, los que no trabajan principalmente son los que más deciden en relación a la economía en el mundo. O sea, son los que parasitan el trabajo de los demás, los que lideran los monopolios, las grandes corporaciones coligadas con el Estado, porque el capitalismo no existe sin el Estado y no existe el libre mercado como algo puro, sino como algo necesariamente marcado y delimitado por el Estado capitalista. Esos son los que no trabajan. La base de la sociedad, esa mayoría de la población sobre la que recaen las pérdidas del capitalismo, son además los que más trabajan y los que más aportan al ciclo productivo del capitalismo, no como los parásitos capitalistas que viven de ellos. Que eso de vivir de ser revolucionario no suele cosechar ni generar mucha producción. No, si nosotros estamos sustituidos esencialmente por gente currante. O sea, somos el único partido que no aspira a vivir de la política y que sabemos que nos va a dar más problemas que soluciones a nuestras vidas. Y aquí hay gente muy sacrificada. Me encantaría que te pasaras un día a conocernos porque no creo que sea muy difícil ver las diferencias entre nuestra organización y los partidos parlamentarios que efectivamente viven a golpe de talonario, pero nosotros somos gente que llevamos en la calle mucho tiempo, llevamos en los centros de trabajo mucho tiempo y que sabemos el coste de la política, despidos, multas, cárcel, tener que arrimar el hombro entre camaradas para que eso no implique que puedan destruir nuestra vida, porque tenemos que trabajar, tenemos que sacarnos nuestros cuartos y nadie nos los regala. Así que bueno, no sé cuál es tu situación, no sé si es que nos estás proyectando o algo, pero amigo, no sabes con quién estás hablando. Seguimos con nuestros amigos los liberales enfadados. Venga, dice, ¿tu socialismo niega los bienes capitalistas que el Estado por sí solo y por control del pueblo no podría permitirse? No. Esta es la idea de que un comunista no puede tener un iPhone, o que no debería tenerlo. Los comunistas no critican que existan mercancías producidas a través de la propiedad privada. Critican que la propiedad privada permiten justamente que esas mercancías producidas por los trabajadores en los centros de trabajo, en vez de repartirse en base a las necesidades de la gente, se repartan según quién es el propietario de la empresa y que ese propietario se quede de manera parasitaria la mayoría de los beneficios de esa producción, mientras la mínima parte de esa producción se le paga al obrero en forma de salario, lo cual no representa para nada lo que ese obrero aporta a la sociedad. Incluso ese obrero tendrá que pagar en un futuro con el paro las contradicciones del sistema capitalista. No es que sea injusto en sí o inmoral, no, sino que obviamente es superior al feudalismo, obviamente el sistema capitalista ha sido una revolución histórica, pero tiene unas contradicciones que le llevan a su sustitución por un modo de producción superior, que es el modo de producción socialista, en base al conocimiento de la economía y su planificación. Y bueno, aquí el plot twist. De ser el caso, ¿cómo explicarías el hecho de que haces uso de estos mismos bienes? Porque son los bienes producidos por la clase obrera, o sea, no es que tengan el gen maligno del capitalismo. Sí, sin el capitalismo no se producirían. El comunismo no es la negación en el sentido absoluto del capitalismo, es su superación, es coger todo lo bueno que va ligado al desarrollo del capitalismo, que es el desarrollo de las fuerzas productivas, y adaptarlo a unas nuevas relaciones sociales de producción, que es la planificación social de la producción.
para que las fuerzas productivas puedan seguir avanzando y sea en beneficio de toda la sociedad y no de una minoría parasitaria que es capaz de desarrollar nuevas formas de producir que supuestamente, por ejemplo, liberarían al hombre, ¿no?, a las máquinas o incluso a la inteligencia artificial de trabajos más difíciles, pero sin embargo solo sirven para explotar más a los trabajadores y que ganen más una minoría cada vez más separada y que parasita más a la sociedad. Dice, por un buen fin mayor, es decir, ¿usan tus celulares para hacer uso de tu influencia y propagar tu ideología? Bueno, esto sí, por supuesto, pero que los celulares, las televisiones, la ropa, no tienen el gen del mal. El gen del mal, en el sentido de algo reaccionario que hay que destruir y que hay que sustituir por algo nuevo, es la propiedad privada sobre los medios de producción. Esa es la clave del comunismo. No son las mercancías en su valor de uso. Eso no tiene sentido. En el socialismo la idea es producir más y mejor que en el capitalismo. No producir menos o cosas como distintas, cosas comunistas. Aquí que producís cosas comunistas, ¿vale? Aquí tenemos un comentario bastante largo que creo que es interesante porque intenta hacer una crítica más sosegada. Nos va a dar para un rato. Esto nos va a dar para un rato. Dice, Pau, ¿no te planteas que esa quizás sea la mejor muestra de la superioridad de la economía de mercado? Que no necesita un inmenso territorio con materias primas para que medio funcione como medio funcionaron China y la URSS, por grandes números, porque siempre fueron países de retaguardia en renta per cápita. Bueno, aquí lo que se está refiriendo a esa persona es que en el hecho de que el capitalismo existan pequeños estados que son paraísos fiscales en los que la gente lleva su dinero, es una muestra del triunfo del capitalismo. Bueno, los pequeños estados no existirían sin los grandes estados imperialistas que hacen la guerra y masacran a la gente. O sea, ya está, fin de la discusión. O sea, no existe los pequeños estados en Europa sin la Unión Europea coaligada con el imperialismo estadounidense y su expolio en África y en Asia o Oriente Medio, mejor dicho. O sea, no existen, ¿vale? O en América Latina. Esos pequeños estados existen porque existen grandes estados que protegen a las grandes corporaciones que después llevan su dinero a esos pequeños estados que utilizan justamente pues o para lavar dinero o para tener a resguardo X dinero sin los impuestos que les exigen sus propios estados, pero que todo eso forma parte de unas relaciones internacionales entre estados capitalistas que dependen sobre todo del papel de potencias capitalistas ultrapoderosas, ultraestatalizadas y que solo quieren el libre mercado cuando a ellos les beneficia, cuando no aranceles, cuando no guerra, cuando no golpe de estado, etcétera, etcétera. Y por cierto, lo de que la renta per cápita en la URSS no fue muy alta, no sé de dónde lo sacas, tío, de verdad, pásamelo, porque yo estoy flipando, o sea, si tú miras, por ejemplo, las estadísticas del PIB en paridad del poder adquisitivo, en la Unión Soviética es un desarrollo que superaba a España y superaba a países de la época que estaban en pleno desarrollismo. Yo de verdad no sé de dónde sacas esa información. Además, mira, voy a aprovechar y voy a dejar por aquí la estadística de la que estoy hablando, porque es que no es real, aunque también te digo, el PIB en la Unión Soviética no se calculaba otro indicador. Se calculó a posteriori por algunas organizaciones y se ha calculado siempre de manera más pesimista para intentar al menos ser más realistas. Y aún así es un PIB, y además un PIB, por lo que te digo, en paridad del poder adquisitivo, es increíble. A nivel histórico es un fenómeno a estudiar, al menos. Vienes a decir que el capitalismo no sería nada sin el Estado. Bien, el capitalismo no sería nada sin el Estado moderno, ultramilitarizado, ultraintervencionista y que se entera de hasta lo que pasa debajo de la suela de tus pies. Eso es a lo que me refiero. Pero los estados eran muchísimo más reducidos en el siglo XIX cuando estalla la Revolución Industrial. ¿Cuándo estalla la Revolución Industrial? Amigo, creo que estamos hablando de revoluciones industriales distintas, pero la revolución industrial más importante, que fue la inglesa, fue en el siglo XVIII y fue una revolución que se dio en uno de los imperios coloniales más importantes del mundo y de la historia. ¿Eso te parece un estado pequeño? ¿De verdad? O sea, yo es que estoy alucinando. Por otro lado, el Estado protege a las empresas, sí, y las esquilma con impuestos y licencias, regulaciones, además de destruir parte de sus ingresos potenciales esquilmando a los consumidores fiscal y regulativamente. Y esto es porque no protege a todas las empresas, protege a un grupo de empresas oligárquicas que compiten a nivel mundial con los monopolios más importantes y con los estados más importantes en distintas ramas productivas y tienen que asegurar que la rueda de los beneficios no pare de girar, que obtener siempre una reproducción ampliada del capital que les permita sobrevivir a esa competencia voraz y mantenerse a la vez en esa posición parasitaria que es su forma de vida, y eso implica expoliar países, incluso expoliar a las pequeñas empresas de tu país o incluso a empresas medianas. Bueno, depende de cada contexto, pero las empresas
existen gracias a ese Estado capitalista que les permite existir, obviamente. Las grandes empresas son las que utilizan el Estado para crear corporaciones, monopolios, etcétera, y para garantizar su triunfo en el mercado mundial y también en el nacional. Y bueno, esto implica expoliar fiscalmente, efectivamente, incluso a las pequeñas empresas y sobre todo a los trabajadores, porque es una manera de mantener la circulación del capital y la obtención de una serie de beneficios. No es lo que nos gustaría, es que es lo que es. O sea, fin. Los estados donde no hay una gran intervención fiscal sobre la población y las empresas son estados pequeños o fracasados que solo sirven normalmente a los intereses de potencias más grandes que ellos. ¿Por qué será? Parece que compras los argumentos de brigada antifraude que son contradictorios y se autocancelan mediante otros países que destruyan tus exportaciones con aranceles. No es que lo compres, es que es lo que ha pasado históricamente. Las potencias que más han hablado de libre cambio y de capitalismo libre son las potencias que han destruido la competencia de otros países con aranceles y con guerras y con mafioseos, con chantajes, de todo, vaya. Por eso el mundo actual es mucho menos arancelario que el anterior a la Segunda Guerra Mundial, porque son políticas que como no seas muy grande se vuelven en tu contra. Ya, y no será porque Estados Unidos ha conseguido establecer su hegemón y barrer con toda la competencia de superpotencias que amenazaban su poder, entre otras la Unión Soviética revisionista, ya capitalista, imperialista, pero a la que barrió. Ya se está acabando esa unipolaridad. Además, se va a acabar y va a implicar otra vez el lanzamiento de aranceles para hacer guerras comerciales como la que ya pasó con Estados Unidos, con Trump y China, y se va a acelerar mucho más con el desarrollo de los BRICS. Mira Rusia, o sea, es que no hay que irse muy lejos. Mira lo que ha pasado en la guerra de Ucrania, jefe. Yo no sé en qué mundo vives, tío, pero hemos pasado por una etapa muy pacífica del desarrollo del capitalismo porque el jefe ha ganado y ha eliminado a la competencia. Ahora vuelve, no te preocupes. Estamos empezando un siglo muy interesante, no te preocupes. Por eso, países capitalistas muy pequeños y sin materias primas tienen un nivel de renta muy superior a cualquier experiencia socialista, por su apertura al exterior. No, porque son son estados que les vienen muy bien a las grandes superpotencias imperialistas, militares y que se dedican a imponer aranceles y hacer la vida imposible a otros países. Son las putas de esos países, por eso les va bien. Pues se llevan la buena parte, claro. Hombre, cuando me río de los liberales que dicen exiliarse del capitalismo de Estado huyendo a través de los medios del Estado a otros países donde gobierna el capitalismo de Estado, me dice, podrías poner el mismo argumento pero usando a un esclavo que quiere escapar de las minas y se da cuenta en su huida las maravillas del trabajo esclavo del que intenta escapar. Bueno, es que aquí hay muchos matices. Yo lo que estoy diciendo es que el anarcocapitalista dice genuinamente que el Estado es una mafia, es un robo, etcétera, etcétera, y que todo lo que viene del Estado es malo, y que sí que tienen una visión moral y muy idealista de las cosas, o sea, hasta el punto de que eso, de que cualquier cosa producida por el Estado es un producto del fracaso de la sociedad. Yo no pienso eso del capitalismo, por ejemplo. O sea, el capitalismo tiene muchas cosas buenas, pero tiene contradicciones que le hacen colapsar y que hacen que recaigan sobre los hombros de los que producen las pérdidas del sistema. Mi crítica es una crítica al idealismo anarcocapitalista que se imagina un capitalismo sin Estado, cuando el capitalismo solo puede existir con el Estado. Y el capitalismo ha hecho sus mayores logros gracias al Estado. Y sí, me puedes decir, bueno, entonces la humanidad ha hecho sus mayores logros a nivel productivo gracias al capitalismo. Bueno, pues en muchos sentidos sí, o sea, es que no pasa nada por decirlo. Y tú dices esto del esclavo, aquí no estamos hablando de alguien que huye de la opresión y ya está, estamos hablando de alguien que cree que hay que sustituir un sistema por otro. El esclavismo respecto a las comunidades primitivas, bueno, muchos te dirán que es la hostia. El esclavismo implicaba la miseria para mucha gente y eso no implica que no dé beneficios para la humanidad. Otra cosa es que ese sistema colapse, como colapsó Roma. Y lo sustituyó pues, los siervos de la gleba. Pero no estoy criticando que alguien se rebele contra algo que le parece injusto. Estoy criticando la ingenuidad, el idealismo que hay detrás de posiciones aparentemente rebeldes. Y otra cosa muy hipócrita por su parte es que se exilian de su país porque les esquilman con impuestos y tal, y se van a otros países que son los garantes de que siga habiendo un sistema capitalista, de capitalismo de Estado, que justamente necesita de los impuestos, del robo, de la guerra, de lo que tú quieras, para mantenerse. O sea, yo estoy criticando su ingenuidad. Y más ingenuo es por tu parte comparar a un esclavo con
un pequeño empresario que se exilia de su país y se va a Londres. O sea, lo siento, eso es de ser un poco miserable. O sea, no tiene ningún sentido comparar eso. Los que tienen que emigrar de manera forzosa y en situaciones realmente miserables son los trabajadores, no los pequeños o los medios empresarios de países que se tienen que ir de España a Londres a montarse otra empresa. Lo siento, no es lo mismo, tío, no es lo mismo, ¿eh? Y no digo que me parece bien que aquí se arruinen y que se tengan que ir, me parece mal. En España el año pasado batimos el récord en más empresas cerradas desde antes de los 2000. Eso no me parece bien, es una destrucción de las fuerzas productivas y yo critico las razones de eso, pero no compares, tío, las comparaciones son odiosas. Y yo estoy criticando la ingenuidad, la hipocresía de esa gente. Bueno, esta ha estado intenso, ¿eh? Me quedan un par más y ya acabamos, pero bueno, así repasamos conceptos. Vemos que las críticas también hay algunas que son bastante tranquilitas. O sea, me gusta porque al menos no me vienen a insultar y a llamar zurdo de mierda. Además, yo no soy zurdo, pero bueno, vamos a seguir leyendo para no dejar a un solo liberal por responder. Venga. Dice, yo creí que iba a refutar al profesor Miguel Ancho Bastos sobre sus grandes críticas al socialismo como la imposibilidad del cálculo económico o el problema de los incentivos, coste y beneficio. Pero lo único que hizo fue contar chistes, reírse como tonto y decir que el libre mercado necesita del Estado. Hizo un vídeo que voy a dejar por aquí sobre Miguel Ancho Bastos. Los liberales os enfadasteis conmigo, pero ahí desmonto eso. No te preocupes, puedes ir a verlo, ¿vale? Y si él, recuerda, amigo, no hay libre mercado sin Estado. Militarizado, centralizado y ultra profesionalizado y ultra intervencionista. Sin eso no hay libre mercado, no lo olvides. Dice que este man diga que los liberales no deberían usar calles o universidades por ser públicas es como si un liberal le dijera que no puede estar en YouTube por ser una empresa privada capitalista. No, porque la diferencia es que yo estoy en contra de la propiedad privada, pero en tanto que las mercancías que se venden son un producto del trabajo de los obreros y por lo tanto estos tendrían que tener un acceso a esos productos sin que estuviera de por medio un empresario parasitario, y vosotros decís que el Estado lo que hace es robar a la gente con impuestos y crear estructuras totalmente improductivas, pero vaya, resulta después que cuando tenéis que elegir entre una universidad privada y una universidad pública, os vais a la pública. Oye, que la pública hay que pagarla también. Bueno, pues vosotros veréis. Tanto que os jode que haya producción de cosas públicas, pues no sé, no las apoyéis. Vosotros decís, no, debería ser privada, deberíamos gestionarla privadamente. Bueno, vale, pues luchad por ello, pero qué curioso que tengáis que elegir y elijáis eso, o sea, es lo único que digo. Por cierto, muchas carreteras ha construido la empresa privada. ¿No os da eso que pensar que vuestros argumentos en realidad se basan en creer que el capitalismo es una cosa que no es y que nunca será? ¿De verdad no os dais cuenta de que el capitalismo ha llegado a hacer cosas a través del Estado y no a través de empresas privadas? ¿O a través de la empresa privada contratada por el Estado que la empresa privada aún no ha sido capaz de igualar? Solo os estoy pidiendo ni siquiera que seáis coherentes. Os estoy pidiendo que miréis a la historia y repenséis las gilipolleces que decís, que son... Dice, buah, mira que te tengo respeto y estaba dispuesto a escuchar el vídeo entero, porque los libertarios tienen telita. Pero empezar con eso de que es una magufada la economía... Me ha sorprendido en un canal que se llama Formación. He dicho que la economía que se da en las universidades es una magufada. Lo mantengo. Es un invent. Está basado en proyecciones idealistas de autores que desconectan la economía de la historia y debería reconstruirse desde cero. Es vergonzante lo que se hace en las universidades de economía. Supongo que a tus seguidores más fieles tanto les dará lo que digas o lo que no. No, mis seguidores fieles me critican cosas. Yo no tengo problema en eso. Y bueno, por último dice... El problema de hacer vídeos para desahogar es reproducir lo que se critica, burlarse de los liberales porque sin el Estado no tienen carreteras, ni edificios, ni agua, ni luz. Implica desconocer que sin el capitalismo los comunistas tampoco tendrían nada. Y volvemos a esto y ya con esto cierro. Yo lo que digo es que no puede ser un liberal que odia al Estado cuando el capitalismo solo puede darse a través y con el Estado. Solo. Entonces, si tú desconoces el propio modo de producción que defiendes, tienes un problema. Tienes un problema de ingenuidad, de idealismo y de incomprensión. Yo sé lo que es el socialismo, sé que no es nada mágico que soluciona cosas y que sale de las mentes de la gente para sustituir lo terrible que es el capitalismo. No, el socialismo es una cosa muy real con sus contradicciones, pero vuelvo a repetir, los comunistas defendemos que las mercancías que se producen las producen los obreros y que los que parasitan esas mercancías, los que se quedan la mayoría de esa riqueza en sus bolsillos sin trabajar, son justamente los que tienen la propiedad privada. Ya está, amigo, ya está. Lo contradictorio no es que uséis carreteras,
Es que no os dais cuenta de que las grandes conquistas de ese capitalismo del que habláis son conquistas que se han hecho gracias al Estado. E incluso los países en los que hay solo propiedad privada y muy poca intervención del Estado, o esas grandes empresas que han hecho grandes cosas y que no han necesitado del Estado, siempre necesitan al Estado. Siempre. Necesitan a superpotencias, estados supermilitarizados que les protejan. ¿Lo necesitan? Siempre, todas. Desde Elon Musk, a Microsoft, a Apple, me da igual, a las empresas petroleras, a lo que tú quieras, jefe, a lo que tú quieras, ¿vale? Nada, amigos, hasta aquí nuestra respuesta a los amigos liberales. Espero que la hayáis disfrutado. Me están pegando rayos de luz en la cara. Son los liberales apuntándome con su gran conocimiento de historia. Muchas gracias a todos por vernos. Un saludo a todos los liberales que nos seguís y que os gusta el contenido que hago. Yo respeto a muchos liberales, ya lo sabéis, pero bueno, tengo que responder a haters y he respondido a gente que me ha hablado de manera muy seria y con críticas políticas. No solo he leído a mamarrachos. Así que no os quejéis mucho, chavales. Venga, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la próxima semana.